simplemente os quiero decir que soy muy afortunada de poder estar en un foro de esta temática y poder salir también de mi día a día para compartirlo con los que hacen las cosas que sois vosotros y vosotras. Lo importante en educación al final son las personas, como sabéis. Bueno, hoy vamos a hablar de estos conceptos en distinto orden, salpicados de alguna manera, pero hablaremos de revolución, de educación, de personalización y de futuro inclusivo. Vamos a pensar ese futuro. El ser humano siempre ha visualizado futuros de alguna manera. En la ciencia ficción nos ha traído imaginarios en forma de imagen. Lo hemos tenido con novelas, lo hemos tenido también en el cine. Quiero empezar con algunas imágenes de cine simplemente para situarnos en cómo hemos soñado con esos futuros y cómo esos futuros se han materializado en el presente, que es algo, como digo, muy, muy humano, el concebir esas utopías. Lo hemos visto en la ciencia ficción, en el cine, hace más de un siglo. Teníamos esas imágenes de los robots humanoides con esa forma de humanos. Este es de Friedland. Lo hemos visto, esos drones, ¿no?, que parecían también ciencia ficción en Blade Runner, hoy son una realidad. Ese oráculo, esa tecnología con la que hablar en Odisea del Espacio ya no nos parece, si volvemos a esa película, pues no nos parece tan mágico como en su momento. Los hologramas, ¿no?, que parecía una cosa así como virtual, muy extraña, pues hoy en día es bastante normal. Hay conciertos con hologramas. ABBA gana muchísimo dinero con los derechos de autor de conciertos con sus hologramas, por ejemplo. Eso es más que una realidad, es muy tangible. Lo hemos visto con ese chip, ¿no?, de Matrix. También es una realidad. Esos chips se están desarrollando, no es algo muy loco. Lo parecía en su momento, pero hoy en día no lo es. Enamorarse de una voz, de una inteligencia artificial con la que conversamos y que eso nos genere un impacto emocional y que nos modifique la conducta y que nos condicione nuestros sentimientos, no ya desde un plano racional, sino directamente en el corazón también. Y conocemos casos de todo tipo, algunos especialmente dramáticos, ¿no?, de casos que ha habido con la inteligencia artificial, de cómo este tipo de chatbots pueden llegar a modificar nuestra conducta. Todo eso ya lo hemos visto en el cine y ahora lo estamos viendo en la calle. Esto también nos dice, de ahí querría también empezar a lanzar algunas lecturas, que somos capaces, como humanos, de construir las tecnologías que soñamos y que es bueno no olvidar que tenemos esa capacidad agéntica, en el sentido de tener unos deseos, unas proyecciones, unas necesidades y dirigir la tecnología hacia esas necesidades. Porque en el fondo y en la superficie la tecnología es una construcción humana y a veces se nos olvida, ¿no?, y parece que es algo que emerge, que está aquí y que tenemos que convivir con ella. No, es lo que desarrollamos y diseñamos como humanos y lo que deberíamos dirigir como humanos hacia esos intereses y esa cosmogonía, esa cosmovisión que proyectamos. ¿Por qué estamos hablando? ¿En qué punto estamos de ese ecosistema tecnológico? Querría apuntar una serie de características que definen de qué entorno tecnológico hablamos hoy, 2025, y no hace 5 años y no hace 10. O sea, son tecnologías muy definidas por este elemento de la convergencia. No son tecnologías aisladas, son tecnologías que en la suma y en la combinación de las mismas hacen
que estemos hablando de un momento muy, muy particular, muy fascinante también, muy sorprendente, muy apabullante, y al final lo acabaremos llevando a una muy concreta, pero esa concreta no podría haber sucedido o haber llegado a ese punto de desarrollo sin que las otras estuvieran también haciendo por ello, ¿no? Como el cloud computing, blockchain, big data, 5G, cuestiones de redes, de almacenamiento de datos, de capacidad de conexión, la robótica también en su campo, de impresión, de realidad extendida. Todo eso, que parece que son cosas inconexas, están, como digo, coadyuvando a que hoy estemos hablando de una manera irremediable, porque la potencia y lo que significa y lo que implica es de una magnitud muy, muy considerable, que hoy, sobre todo, estemos hablando de inteligencia artificial también como aglutinador de todo ello. Pero, sobre todo, como digo, la característica es esa convergencia. Otra característica en la que podemos todos coincidir, sin ninguna duda, es la velocidad. O sea, estamos muy sobrepasados, con mucha ansiedad, con mucha sensación, aunque tengamos muchísimo interés y nos pongamos a intentar estar actualizados, todos, pero todos, sentimos ese vértigo de que va todo muy rápido, de que se nos escapa de las manos, que nos da la sensación de que por mucho que corramos, ¿no? Somos el conejo de Alicia. No llegamos, estamos constantemente en movimiento, pero nos sobrepasa. Es una característica básica. Y hay otra muy importante que también está relacionada, que es la incertidumbre. Nos genera inquietud, miedo también, porque no sabemos cuál es la hoja de ruta, no sabemos dónde para, porque no para, porque está todo muy acelerado. Y eso acaba pues generando pánicos morales, pánicos sociales. Tenemos muchísima información muy contradictoria alguna, ¿no? Como muy iluminadora una por un lado, pero también muy alarmante otra, y es constante, está en las portadas de todos los medios, y eso pues nos hace vivirlo con angustia, con ansiedad, con vértigo ante lo desconocido y lo que nos parece difícil de conocer, además, ¿no? En ese ritmo tan cambiante. Tanto que incluso se está hablando, se ha comparado mucho la inteligencia artificial con la bomba atómica. Lo habréis visto en muchos artículos, con ese proyecto Manhattan, ¿no? Esa sensación de que hay gente que está encerrada, que está diseñando algo muy trascendental para el planeta, con unas capacidades de destrucción o no de destrucción, pero unas capacidades bueno, pues de una magnitud que nos sobrepasa. Ha habido incluso intentos de querer frenarlo para que, bueno, pues como que diera tiempo a coger aliento, ¿no?, a la sociedad. Intereses que también han sido comerciales, de quienes querían frenarlo era porque veían que otros iban más rápido. En fin, estamos como viviendo estamos en el centro de un culebrón de corrientes y de intereses que, bueno, pues que nos hace sentir pequeños, ¿no?, a veces en este entorno. Y hay otra característica, que esta es muy, muy, muy particular de este momento, que es la de el concepto seamless, el sin costuras, ¿no?, el sin fricción, que la tecnología sea transparente para el usuario, ¿no? Ese es como uno de los valores más inherentes de todo este conjunto tecnológico. El que sea fácil, el que no nos demos cuenta, que sea todo como muy suave, muy sutil, que no nos genere esfuerzo, ¿no? Parece que pedimos eso y nos venden eso, ¿no? Hay por lo menos un clima de
bueno, pues de expectativa con este tipo de tecnologías, que no haya fricción, ¿no? Como las piscinas infinitas, que no veamos los bordes de las cosas, que sea fácil pasar de un entorno a otro y no, bueno, que no tengamos una curva de aprendizaje importante, que todo sea sencillo. Pero eso tiene sus costes, porque no es tan transparente ni tan sutil, ¿no? Como parece que quiere ser o que debe ser o que esperamos que sea. Hay muchas tensiones en este ecosistema. Hay muchas tensiones de muchos binomios, de muchas parejas enfrentadas, de muchos conceptos que están tirando hacia un lado o hacia otro, sin que parezca que haya una solución de convivencia o de entendimiento, ¿no? Como que es un terreno que, bueno, pues que se está empujando de alguna manera, y es importante conocerlo, por lo menos tenerlo en nuestro radar, ¿no? Por lo menos tener estas ideas. Porque luego pues tienen, al final afectan y nos ayudan a entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Una de esas tensiones es el innovar versus regular. Parece que, por lo menos así se vende, estos son como los discursos latentes de este mundo tecnológico. Parece que es un freno, regular es un freno. De hecho, se dice, bueno, este mantra de que en Estados Unidos se innova, ¿no? desde la fuerza privada, en China se copia y en Europa se regula. Seguramente lo habréis escuchado. Bueno, eso que parece un chiste es un chiste con una connotación. O sea, lo que se entiende de ahí es que es negativo. Europa regula, lo que Europa hace es que frena, que está aquí poniendo palos en la rueda a algo que es bueno por sí mismo, que es, ¿no?, la innovación tecnológica, el progreso, etcétera. Bueno, pues eso también hay que intentar analizarlo y tomarlo en cuestión, porque hay temas de fondo que son importantes y que por lo menos deberíamos ser sensibles a ellos, en cierta forma. Temas como cuestiones de derechos fundamentales, qué pasa con la privacidad. La privacidad es un punto muy importante de nuestra esencia como humanos. Hay que sacrificarla en pro de la innovación y del progreso. ¿Cuánto tenemos que sacrificar? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Lo que metemos en la máquina, ¿a dónde va? ¿Si entrena o no entrena? O sea, de eso tenemos conocimiento, somos conscientes, queremos hacer algo sobre ello. La privacidad de nuestros pensamientos, eso ya es un salto más allá. Eso es algo que ya no es ciencia ficción. De hecho, hay científicos alertando sobre la importancia de proteger también nuestros pensamientos, lo que genera nuestro cerebro, los neuroderechos, que se están llamando así, porque ya hay tecnologías que pueden registrar esa actividad. No es una película del futuro, eso existe y son tecnologías que están desarrolladas por capital privado que está recogiendo esos datos. Pero si no tenemos una conciencia crítica sobre ello, si no sabemos que eso está sucediendo y que puede suceder, pues es muy difícil que como sociedad pongamos un poco de orden, ¿no?, en ello. O la capacidad aumentada. Se puede intervenir, hay tecnología para intervenir en mejorar la memoria. Si podemos mejorar un 20% la memoria, ¿quién va a poder hacerlo? ¿Quien tenga dinero para tener esa tecnología? O sea, ¿dónde queda el principio de la base científica de la medicina para quien lo necesita? ¿No? ¿Dónde se está eso regulando? Si solo se deja en manos del mercado. Pues es algo que está ahora mismo en
está en el debate. De hecho, os recomiendo, si os interesa el tema, hay un científico neurólogo español que se llama Rafael Yuste. De hecho, va a publicar, creo que este mes, publicaba un nuevo libro sobre estos temas. Está trabajando a nivel internacional para crear una alianza de protección de neuroderechos en esa línea. Bueno, otro binomio, voy a pasar rápido por estas tensiones, la competitividad y la inclusión. Aparece ya la palabra inclusión. Claro, si se pone en contraposición con la competitividad, pues tiene un rival duro. Tiene un rival duro si se entiende de esta manera, ¿no? Si es el buscar un beneficio, si competitividad se asocia al beneficio económico, bueno, pues a hacer otra gestión de los recursos, a tener otro tipo de resultados, tenemos que pensar en qué incluye, qué no incluye, a quién incluye, a quién no incluye. Hay mucho debate con los puestos de trabajo, con esto, ¿no? ¿Qué se queda fuera? ¿Qué hacemos, ¿no? Con si hay platos rotos, ¿cómo los incorporamos? Inclusión tiene que ver también con cuestiones de desigualdad, tiene que ver incluso con cuestiones de lengua, ¿no? La inclusión de la riqueza de una lengua, el dominio que tiene el inglés en los grandes modelos de lenguaje, la diversidad, los sesgos, todo eso tiene que ver con inclusión, con competitividad. Hay otro debate importante entre lo abierto y lo cerrado. Curiosamente, estos grandes modelos de lenguaje, este efecto ChatGPT, que luego tiene muchas familias alrededor, pero para entendernos, ¿no? Ese momento ajá que nos ha trastocado a todos, ese otoño de 2022, que ha hecho que todo se acelere mucho más después. Ese prodigio ha sido gracias a poder entrenarse con todo el contenido abierto de Internet. Todo aquello que se estaba demonizando, todo ese trabajo que hemos hecho todos, que hemos escrito en blogs y en infinidad de sitios, esa web 2.0 que nos apasionaba y de la que hablábamos hace unos años y que contribuíamos, todo eso ha sido fuente. De hecho, se denostaba, era lo no oficial, lo no profesional, lo no cuidado, ¿no? El contenido generado por usuario, que eran las siglas del concepto, era como si fuera basurilla, pues una basurilla que ha sido súper útil. Y gracias a que estaba abierta, la Wikipedia es una fuente fundamental de entrenamiento. Pero el output, el producto, se ha cerrado. Son cajas negras. Se ha cerrado en lo comercial, se ha cerrado también en lo técnico. No hay una transparencia de cómo se ha hecho exactamente y cómo se puede replicar, ¿no? Y por qué funciona de una manera y no de otra. De hecho, pues uno de los usos que hacemos con estas máquinas prodigiosas es el ensayo-error, probar. Si hago esto, me da esto. Este prompt. Más sofisticado, menos sofisticado, tengo este output. Entonces parece que si lo hago así, sale asá. Y parece que afina mejor. O sea, nos pasamos el día haciendo como esas pruebas de ajuste para intentar comprender cuál es el camino. Porque el camino no lo tenemos declarado en ningún sitio. Bueno, pues es un debate y una paradoja a plantearnos. El abierto-cerrado de nuestros datos también. Bueno, otro, verdad verosímil. Esta es otra tensión que ha saltado por los aires. El pacto de verdad de la modernidad, el concepto de verdad, de qué es lo auténtico, el concepto de lo auténtico, ¿no? De lo original, pues está muy en cuestión. Y el valor de lo verosímil está en auge. Si es aparente, si parece que, entonces será cierto. Y todo esto tiene muchas consecuencias, como sabemos. No solo por la cuestión de la desinformación, los deepfakes, ¿no? Todo esto que es fácil hacer, y como es fácil hacer y como hay intereses también, o comerciales, o ideológicos, o políticos, pues se hace y se inunda
¿no? Y cada vez es más difícil también identificar una cuestión, lo que es cierto de lo que no es cierto. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces intentamos poner herramientas que ayuden a hacer de policía, ¿no? Y acaba siendo toda una espiral bastante loca, ¿no? El que nos ayude a detectar el plagio. No sé, estamos todos aquí ya como volviéndonos un poco tarumbas con esto. Y esto genera problemas muy serios. Hay un caso muy reciente, pero hay miles. Uno muy reciente de un adolescente en un colegio americano al que de repente le llegan y le esposan. Y no sabe por qué. Y es porque los sistemas de detección con inteligencia artificial de ese instituto habían detectado de manera automática que tenía un bulto que parecía una pistola y era una bolsa de Doritos. Bueno, es un falso positivo. Es una alucinación, es un 1% de lo mucho que funciona y que acierta. Sí, pero seamos conscientes de que estamos externalizando cosas muy importantes en cuestiones automáticas falibles, con errores. O sea, seamos conscientes de ello, por lo menos, para ver dónde colocamos al humano en el proceso. Progreso versus sostenibilidad. Pues otra tensión muy fuerte. ¿Dónde han quedado los ODS? ¿Alguien se lo pregunta? ¿No os habéis dado cuenta que ha sido un borrón? ¿No? Muchas personas estábamos ahí, bueno, sensibilizados, o pensábamos que era un marco interesante, como que, no sé, te daba ilusión, veías ahí valores, ¿no? Derechos humanos, ambientales. Todo eso ahora no es un tema, no es un tema encima de la mesa. Ahora estamos en el... Hay que apostar, progreso significa mucha más digitalización de un tipo determinado que requiere un procesamiento de datos bestial. O sea, ahora el debate geopolítico fuerte está en cómo generar energía para toda esa cantidad de centros de procesamiento de datos. Ese es uno de los grandes debates, porque no es inocente lo que nos parece un juguete. Mira qué herramienta tan divertida para hacer no sé qué. Detrás del no sé qué, o sea, el consumo que hay, los procesos que eso dispara, acaba llegando a un sitio. Eso requiere un procesamiento importante de energía. Se está trabajando en cómo hacer procesamiento de datos en el espacio. Cómo llevar esos CPDs fuera ya del planeta y cómo generar energía para ellos. Cómo con placas orientados al sol, luego hay que ver cómo se refrigeran, en fin. Pero ahí se está invirtiendo muchísimos miles de millones de dólares en crecer en esa dirección. Y la sostenibilidad, la materialidad de algo que parece intangible, inteligencia artificial, de algo que parece fluido, que es una cajita, un sitio donde haces algo, pues tiene un peso importante de minerales, de minas. O sea, no es solo una cuestión de CPDs, hay mucho detrás y tenemos que ser por lo menos conscientes de ello, por lo menos saberlo, ¿no? y tener la mente abierta con ello. Y, por último, al final se acaba resumiendo, como digo, este momento de geopolítica, social, económica, que acaba impregnando todo, que parece que no hay más posibilidades que dominar o ser dominado. Se está planteando todo en términos muy binarios, muy de tensión, ¿no? De o lo uno o lo otro, o progreso, y este tipo de progreso, sostenibilidad. Y si es más de esa sostenibilidad, entonces nos empobrecemos. Y como que es muy difícil encontrar esos puntos de acuerdo en común. Y entre el dominar y ser dominado,
pues ¿dónde quedan los valores democráticos, ¿no? Los derechos, las minorías? Bueno, pues ahí está, ¿no? En ese que parece que, bueno, que todo con un lenguaje muy bélico, además. Incluso el compararlo con la bomba atómica, pues también está dentro de ese marco, ¿no? De que parece que no hay salida, que esto es lo que hay, ¿no? O coges el tren, ¿no? Y te pones a invertir y orientas todos tus recursos ya como nación, como sociedad, hacia esa dirección, o puedes estar en peligro de extinción. Porque además son tecnologías que en lo militar tienen un peso muy, muy, muy grande. En fin, esa es como describo el contexto, así en algunas pinceladas. Pero, bueno, nos trae unas promesas, la inteligencia artificial, nos trae unas promesas y tenemos que ver esas promesas, cómo las compramos, cómo las adaptamos, cómo las domesticamos y llevamos a lo nuestro, ¿no? A los objetivos educativos. Hay una promesa clara de la inteligencia artificial que está en todos los ámbitos, que es la promesa de la productividad. Si vamos a cualquier guía sobre inteligencia artificial, cualquier estudio, pues es muy fácil hacer el índice, porque acabará hablando de potencialidades. ¿Para qué sirve? Promesas, oportunidades. Más productivos, puedes liberar tiempo, puedes hacer lo que haces más rápido y tendrás más tiempo para el ágora griega, ¿no? Tendrás más tiempo para lo creativo, para lo humano, para dedicarlo a cuestiones de importancia, no cuestiones materiales, ¿no? Como si fuera un electrodoméstico casi, ¿no? Pues mira, la lavadora, qué bien, pues ya no tienes que estar ahí frotando, te va a dar más tiempo para ti, para que descanses. En lo profesional y en lo educativo, ese también es el discurso que se está planteando. Vas a tener más tiempo para dedicarle a tus alumnos, porque las cosas rutinarias, lo que no es importante, lo vas a hacer mucho más rápido. Bueno, eso hay que cuestionárselo un poco. Primero, porque esta promesa es una vieja promesa. Siempre todas las tecnologías educativas han prometido esto. Y también lanzo otra idea, bueno, pues crítica sobre el tema. Es que no es una tecnología educativa, y normalmente lo que hemos llamado tecnología educativa no ha sido educativo nunca. Hemos intentado hacer que fuera educativo, pero no se diseñan estas tecnologías, no se proyectan pensando en lo educativo. No suele ser así. No está en los objetivos y en el diseño de la tecnología en sí misma. La tecnología parece que llega, que se hace para otros usos y luego es como, bueno, ya la tienes aquí, como ya ha crecido la criatura, la puedes coger o no coger, aprovéchala. Rómpete la cabeza, piensa a ver para qué te puede servir. Y eso es lo que acabamos haciendo. Bueno, pues ya está aquí, ¿no? De hecho, se habla del impacto de la tecnología como si fuera un meteorito que llega de Marte o de algún sitio y nos pilla, ¿no? Pero eso se ha trabajado con tiempo, ha habido un diseño, ha habido una estrategia, ¿no? Hay siempre una dirección en las cosas. O sea, lo que quiero, sobre todo, es que si nos creemos los discursos, sea porque queremos y ya está, pero no porque no los cuestionemos o los pensemos un poco. Por lo menos que estemos un poco más informados, ¿no? en esa línea. Entonces, la tecnología educativa la acabamos haciendo educativa como podemos. O sea, no nos engañemos en ello. Y la productividad, pues la acabamos aplicando donde nos parece que puede ayudarnos, pero no se suele cumplir esa promesa de que nos libera tiempo. Si miramos hacia atrás, ¿no? Con toda la evolución de la tecnología educativa, entre comillas, tiempo, como docentes, no sé si nos ha liberado mucho, ¿no? Habría que pensarlo un poco, ¿no? Por lo menos coger la promesa con pinzas. No tomarla porque sí, es lo que quiero decir. La automatización, otra promesa muy estándar, habitual, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un paso más. O sea, lo hace por ti.
O sea, no es que puedas hacer más cosas, no es solo productividad, es que puede hacer cosas por ti. Y entonces tú puedes, como siempre, dedicarte a cosas de un valor añadido superior, más elevado, más importante, bla, bla, bla. Muy bien, estupendo. Pero pensemos en los ejemplos que se nos suele dar de esto te va a ayudar porque vas a poder automatizar y programar tus diseños didácticos, las programaciones, la evaluación, ¿no? Como si eso fuera lo tedioso, lo aburrido, que se haya convertido en algo tedioso y aburrido, quizás habría que analizarlo aparte, el por qué. Pero discutir el fondo de la cuestión. Si delegamos, o sea, ¿qué es lo que delegamos? Si delegamos lo que es más genuino de nuestra misión y nuestra labor docente, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, la clave es no delegar lo importante. Que si vamos a automatizar algo, si vamos a apoyarnos en una tecnología concreta, que claro, no estamos hablando de cualquier tecnología, no es apoyarnos en un ordenador, no, es que es apoyarnos en una capacidad algorítmica y agéntica que puede hacer cosas ya por nosotros, tomar decisiones. Escoge una palabra en lugar de otra, analiza una cosa de una manera y no de otra. O sea, tiene mucha, una impronta muy importante. Entonces, simplemente, la idea que quiero dejar aquí es que nos hagamos la pregunta de ¿qué es lo que quiero delegar? ¿Estaré delegando lo importante? ¿Es eso realmente? ¿O lo puedo orientar a otra cuestión que no sea tan crítica para mi labor? Lo mismo ocurre también con los estudiantes, con los alumnos. Claro, esto de la automatización, esto pasa en todos los barrios, a todos nos afecta. ¿Qué está pasando con ellos? Pues que también ven una ventaja, muy bien, pues el trabajo lo hago con ChatGPT. Cuando digo ChatGPT quiero decir cualquiera, pero sé que es como un sinónimo fácil de entender. Lo hago de esta manera y ya está, y me quito trabajo. Yo me quito trabajo, vale, estupendo, parece inteligente, ¿no? Quitarnos trabajo es lo que queremos todos, también nosotros si queremos automatizar cosas. Pero hay que hacerles ver si están delegando lo importante. O sea, ¿es eso? O sea, ¿es eso lo que... ¿Qué estás haciendo cuando haces eso? ¿Qué trampa te estás haciendo a ti mismo? ¿Qué capacidad humana, qué necesidad humana tuya de pasar por ese tránsito, de obligarte a ese esfuerzo, ¿no? a lo que sucede cuando tú tienes que hacer ese trabajo, no el resultado del trabajo en sí mismo, sino lo que implica. Para eso pedimos que se haga ese trabajo. ¿Por qué te estás eliminando la oportunidad y la necesidad de pasar por ahí? Porque el resultado no es lo importante. Pero entre todos acabamos haciendo un poco de pervirtiendo, ¿no? el propio sistema. Luego volveré sobre esta idea también. Otra promesa es la eficiencia, que esta es como de calidad, como de resultado esperado, de que es más como más robusto, más fiable, ¿no? Más eficiente lo que se vaya a hacer. Ya, bueno, hasta cierto punto, porque el resultado esperado no tiene por qué ser un resultado estandarizado, porque la educación sabemos que no es el resultado, lo sabemos, pero luego a veces o se nos olvida o acabamos saboteando, ¿no? el propio principio. Porque la educación también es error. Es que lo interesante es el error del camino, es poder enfrentarse a él, reconocerlo, mejorarlo, adquirir
ese conocimiento en ese proceso. Entonces, el concepto de eficiencia y educación como que casa regular, ¿no? Si lo miramos al detalle. Y luego, sabiendo que son máquinas falibles, como decía, o sea, que no son eficientes en sí mismas. O sea, es importante... Uy, perdón, que me he ido adelante. Es importante también tener en cuenta, y es bueno, además es bueno, porque le quita también este misticismo que hay alrededor de la IA, el ser conscientes de que no dejan de ser máquinas, es una manera así muy burda de llamarlo, pero bueno, lo materializa con, pues con sus errores, porque son pura probabilidad matemática. Muy impresionante, muy aparente, ¿no? Porque los resultados y cómo combina acierta, o sea, aparenta muy bien, por eso estamos tan alucinados nosotros, ¿no? con ella, pero tiene sus sesgos, tiene sus errores y lo sabemos perfectamente, y es bueno tenerlo presente y es bueno compartirlo también con los alumnos, que todos seamos conscientes de lo que tenemos entre manos. Y luego está la promesa de la personalización también, que puede ser una educación más personalizada. Vale, bien, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo decidimos nosotros que deba ser esa personalización? ¿A qué llamamos personalización? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque podemos enfocarla de muy distintas maneras. Si personalización es también ver la tendencia, y cada vez va a ser mucho más creciente, a que los sistemas de inteligencia artificial nos parezcan más cercanos, más antropomórficos, porque es así como se están desarrollando, eso también genera ese efecto, se llama efecto ELISA, ¿no? de fascinación, hace que también bajemos la guardia, que no seamos tan conscientes de que estamos con máquinas, que es lo que pasa también con esos chatbots y esas relaciones psicológicas que se acaban generando. Y eso es bueno tener, ¿no? Enfriar un poco y bueno, saber que no dejan de ser máquinas, ¿no? De una manera, como decía, así como muy burda. Personalización también se puede ver desde otra perspectiva. Si personalización es que vamos a tener más tecnología para que haya distintos grados de tutorización, ¿no? En función de las necesidades de cada alumno, porque esa es la promesa también. Suele ser el discurso así, el marco, ¿no? En el que nos movemos. Es maravilloso porque cualquier alumno puede tener pues más contacto, ¿no? Más, pues una guía 24 horas, 7 días a la semana, a donde no llega el profesor, llega la máquina. Es un poco, ¿no?, como se está vendiendo. Vale, si lo hacemos bien, pero hagámoslo bien, ¿no? Que es un poco mi mensaje. Sí, nosotros lo pensamos, lo analizamos, lo dirigimos, pero tenemos que estar dentro del proceso y saber lo que queremos hacer con todas estas tecnologías. Porque si no, un riesgo latente de estos sistemas es que acabemos generando más desigualdad que la que queremos compensar. Porque podemos encontrarnos con sistemas muy estandarizados y muy baratos para una serie de colectivos, que es a lo que pueden acceder, y luego otros mucho más de otra calidad, de otro contacto físico, con otra capacidad de acceder a otros recursos
que son más personales, que son más, de más contacto humano, pero que son mucho más costosos. Porque al final, pues la tecnología tiende, si se estandariza y es más masiva, puede tender a ser más barata. Pero eso puede crear, si no se dirige bien, esas desigualdades que decía. Y personalización también. Otra variable a tener en cuenta es que no olvidemos nunca que el aprendizaje, sobre todo, es social. O sea, cuidado si enfocamos personalización solo con esa idea tan limitada y tan reducida del tutor virtual, el 24/7, contigo, en tu casa, donde tú estés, pero contigo, tú y la máquina. Porque el aprendizaje, uno de los valores y principios fundamentales es el aprendizaje en grupo, es el aprendizaje colectivo. Hay una riqueza ahí que no deberíamos perderla y que tenemos que estar vigilantes, que una cosa no signifique que vaya en contra de la otra. Por eso, ya avanzando un poco más, tenemos esta idea de pensar también que la IA nos puede servir como espejo, la IA en positivo, ¿no? En el sentido de que si nos queremos mirar en ella, claro, si queremos coger el espejo, si nos queremos mirar en la IA, ahora, en el momento que conocemos, podemos ver que nos devuelve una imagen, una imagen a lo mejor no tan estupenda como pensábamos de lo que estábamos haciendo. O sea, como un espejo que nos dice que a lo mejor en lo que, como estábamos trabajando, no es lo óptimo. Y pensábamos que sí, que a lo mejor todos los principios de cuestiones como competencias versus contenido, que es algo en lo que llevamos años, ¿no?, trabajando y que está en todas las programaciones, en las leyes, en todo, a lo mejor en la práctica del día a día es mejorable. Y la IA está haciendo que las grietas, ¿no?, que estuvieran ya en marcha, no por culpa de la IA, sino que ya estuvieran en nuestra práctica, sean mucho más evidentes y sean mucho más claras esas grietas. Si no estamos trabajando bien en este enfoque. Lo mismo en el concepto de proceso frente al resultado, que no es nada nuevo. Es que estos principios universales de lo educativo lo conocemos todos muy bien, pero que lo conozcamos y que esté en todas las expresiones normativas y en todas las programaciones, pues a lo mejor nos lo tenemos que hacer mirar, porque si esta revolución pendiente la tuviésemos perfectamente cubierta, no nos generaría no sería tan problemática la IA ahora mismo. Porque si el problema de la IA, cuando se habla de la IA en entornos de educación, es mis alumnos hacen los trabajos con la IA, tengo un problema porque ya la están usando y todo se ha desmadrado y no sé qué hacer porque se ha metido por la puerta de atrás y no hay manera de controlarlo. Si el problema es ese, el hacen trampa, dame una herramienta para yo vigilar y poder decir quién hace trampa, como si eso sirviera para algo. No sirve, porque además las herramientas tampoco son perfectas y además porque caemos a qué hemos llegado. O sea, ¿cuál es nuestra misión al final? Es ser policías de la trampa, ¿no? Porque la trampa está extendida. A lo mejor el problema está en el propio método, ¿no? Pensemos en la metodología. Si el problema, si es tan crítico el que te hagan el trabajo con una IA, pensemos que a lo mejor tenemos que cambiar lo que pedimos. Es que eso ya no nos sirve, pero ya lo sabíamos que eso no nos servía.
ni centrarnos más en el contenido que en las competencias, ni centrarnos más en el producto que en el proceso. Eso ya lo sabíamos. Pero es que ahora con la IA lo que ha hecho ha sido reventarlo más. Eso es lo que está pasando. Por eso, o sea, no es que, como decimos en un libro que hemos publicado este año, Carlos Magro y yo, sobre el tema, y la primera frase es un poco provocadora. No, la IA no va a revolucionar la educación. No, claro. Que no es el botón mágico, no va a venir a arreglar con un botón esto. Es que esto lo tenemos que arreglar nosotros. Que no es la solución a nuestros problemas como tal. ¿Qué es un problema añadido? Bueno, tenemos que entender el problema, ver cómo abordamos el problema y ver cómo ese problema se puede convertir también en solución. Pero también hagamos autocrítica de cómo trabajamos, de por qué es tan problemático que hagan trampa. Es que el método hay que repensarlo, el método, no el instrumento para verificar ese método, sino el propio método. Y hablando de instrumento, otro principio importante, otro espejo, otra imagen que nos da de frente la bofetada, claro, es que nos vuelve otra vez a poner esto en primera línea. ¿Qué es evaluar? O sea, no es nada nuevo. Nada nuevo, lo que hace es que veamos que ya no podemos sostener esto mucho más, porque ya esto no hay quien lo mantenga. Porque si estamos orientados a la calificación, al producto, a evaluar el contenido, pues claro que te lo revienta la IA, seguro. O sea, puede destruir, puede hacer que toquemos fondo, pero a lo mejor nos hace falta tocar ese fondo. O sea, sí que hay cosas que tenemos que poner un poquito en orden. Nos viene bien esa imagen del espejo. Y esa es, en cierta manera, esa revolución silenciosa que está pasando. Es una mancha de aceite, está extendida, o sea, no es un impacto, es una penetración. La IA es algo que está, que sabemos, que los alumnos utilizan, que nosotros utilizamos, ¿no? También, pero es silencioso, porque no lo decimos, ellos no lo dicen. Estamos todos como jugando un poco como, no sé, yo en la facultad, que yo fui de las últimas promociones que no teníamos internet, ya soy muy mayor, en la universidad, y los trabajos los hacíamos, encontrábamos un libro en la biblioteca, el más escondido que no fuera de los más populares, de ahí copiábamos, intentábamos hacer un trabajo al peso, que todos hemos hecho trabajos al peso, porque así parecía que eran más importantes, y luego lo escondíamos muchísimo en el sitio más insospechado, porque decíamos, el profesor no lo conoce. Como este libro no lo conoce, no va a saber que es copiado. Y entonces lo hacíamos lo más inaccesible posible. Y esa trampa, o sea, no es que la hayamos hecho, la he hecho yo. O sea, no tengo que poner a nadie rojo. Eso lo he hecho. Lo he hecho. No estaba en internet, el profesor difícilmente podía contrastarlo. Bueno, y así nos íbamos engañando unos a otros. Claro, el último año de carrera tuve un Erasmus, fui a Inglaterra, y allí los trabajos al peso allí no funcionaban. Allí era un ensayo de 5.000 palabras. A mí cuando me pidieron un ensayo de 5.000 palabras para calificar la asignatura, yo dije, bueno, eso me lo hago yo. Vamos, 5.000 palabras, yo que estoy acostumbrada aquí a unos rollos. Nada, eso es súper fácil. Claro, suspendí. Y me vino muy bien, pero porque yo no entendía, pensaba que era bla, 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 bla. No, es que un ensayo bueno, lo que hay que hacer para un ensayo, 5.000 palabras bien hechas, claro, bueno, pues eso pasaba. Y eso nos está pasando un poco en esta revolución silenciosa. ¿Qué está ocurriendo? Esto es más gráfico, esto es una licencia mía de pensar esto de la IA. Pues que estamos un poco como en el cuento del traje del emperador, solo que al revés.
Llevamos el traje, pero hacemos como que no nos lo vemos. No nos lo vemos, ni a nosotros mismos, ni los alumnos, aquí todos como intentando engañar al de enfrente, pero sin decirlo, aquí ojos que no ven, jugando un poco a una trampa que es una autotrampa, que es una estupidez enorme. Pero ahí estamos. Tenemos que empezar, ¿no?, a buscar a ese niño que dice que no es así, que está desnudo, ¿no? Que todos nos vestimos con IA y no pasa nada. No pasa nada si lo decimos abiertamente. Vamos a hacer que no pase nada. Vamos a hacer que no sea una cosa oculta, escondida, de a ver cómo disimulo, ¿no? De pasarnos todo el día disimulando. No, ni los unos ni los otros. Vamos a ponerlo en el centro de la mesa para poder comprenderlo bien, discutirlo, analizarlo, aprovecharlo, compartirlo. Así es como podemos, en cierta manera, dominarlo en el buen sentido, hacernos con ello, pero no como algo oculto. Si es oculto, pues seguiremos jugando a la trampa. Y de esa forma podemos también vencer reacciones y maneras de enfocar que vemos en el colectivo docente, en el mundo educativo, que es desde posiciones totalmente acríticas de esta tecnología es, esto lo va a solucionar todo, ¿no? Como esta, que es una imagen de principios de siglo. Así pensaban las escuelas de idiomas. Es un dibujo, también es una proyección. Es una ciencia ficción dibujada. En el año 2000 se imaginaban, las escuelas de idiomas serían así, pues con unos cascos, una máquina, tritura los libros y te los mete. No es muy lejano a ideas que hay, ¿no?, hoy en día. Con esto, pero no solo los maestros, también los padres. Es que el profe de mi hijo es que hace esto con IA, es que en mi colegio esto es muy moderno y es que no sé si os acordáis de una viñeta de hace muchos años del profesor Potachov, que salía ahí con su mesa, yo la he utilizado, pero no la he metido aquí, pero con su encerado, el aula de toda la vida, pero cables por todas partes, y ponía, no puedo dejar de innovar. Es que no puedo dejar de innovar. Es una cosa, ¿no? Claro, ¿qué está pasando? Pues también el absurdo, que cualquier proyecto de innovación educativa hoy que se presente en el colegio, en la universidad, a la revista académica, a lo que sea, es lo que sea con IA. Si no pones IA y que haces una práctica de algo con ChatGPT o sus primos, no hay innovación educativa. ¿Quiere decir eso que no lo tengas que experimentar, aprender? Por supuesto que no, porque tenemos que dedicarle tiempo a esto. Pero que de manera accesoria, como la guinda del pastel, tampoco. Hagámoslo de una manera razonada, no como una cosa así, ¿no?, mágica y sin reflexión. Otra postura muy propia también del ámbito docente es pues el caos, ¿no? Esta sensación de caos, de ir a lo loco sin pensar en el marco, ni qué hago ni por qué lo hago, pero hago no sé qué con esta herramienta y no sé cuál con la otra, y entonces lo junto y hago lo de siempre. O sea, ¿qué innovación hay? También pensemos, ¿dónde está la innovación real? Porque podemos caer en lo que se ha caído durante mucho tiempo con la competencia digital. Competencia básica. Estupendo. Competencia transversal. Problema porque ya si es de todos no es de nadie. Eso ha sido un problema. ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la justifico en la programación y tal? Pues esto que hacía, pues lo hago en un Word o me voy a Internet, no sé qué, le pongo 4 pinceladas, lo añado, pero es lo mismo. Pero lo que hacía, ¿has revisado tu didáctica? ¿Has revisado los objetivos de esa práctica? ¿Del por qué? O
sea, solo ahora le añades hago no sé qué y en vez de ir a Google voy a ChatGPT, lo introduzco y entonces no sé qué, pues ya está. Solucionado, ¿no? Y ahí empezamos ahí. Y este caos, pues también le afecta al que se asoma y no sabe por dónde empezar. Porque de verdad que es una locura, herramientas y herramientas. Hoy estáis en un buen sitio porque vais a tener también a compañeros que van a hacer de guías en este bazar, que os van a llevar de la mano y os van a decir, no, esta y esta para esto, así, de esta manera. Porque si no, el síndrome de Stendhal puede ser, ¿no?, demasiado apabullante. Y es importante que tengamos esos encuentros para poder guiarnos. Y otra reacción también que nos encontramos es la de no puedo, esto no va conmigo, esto es una moda, como tantas otras, esto pasará, yo me escondo, sigo como estaba y todo lo que pueda me escapo. Si puedo, pues en eso no me meto porque no sé ni cómo meterme, porque no lo entiendo y no es una postura razonable ni profesional. Obviamente nos debemos al contexto, a la tecnología de nuestro tiempo, la que sea, porque es la de nuestros alumnos. Y tenemos que trabajar con ella y tenemos que ayudarles a ellos a trabajar con ella, a entender lo que es y a poder vivir con ella. Ya me voy acercando para terminar en tiempo. Lo importante, yo sé, por un lado siento porque, digo, no sé, parece que soy como muy regañona o muy, ¿no?, como demasiado crítica, pero también hay que compensar porque la fascinación bueno, pues ya tiene su peso específico, pero por supuesto que tenemos maneras de trabajar. O sea, no todo es, no creo que os quedéis solo con esa idea de parece que la inteligencia artificial es malísima. No. Lo que quiero es que la conozcamos un poquito más, que entendamos el sustrato, cómo está compuesta, que no nos quedemos solo en una capa inferior, ¿no?, de decir, bueno, es que en mi ámbito a mí qué más me da todo eso que me han contado, que si tensiones por aquí, que si lo otro por allá. Yo lo que quiero son herramientas y hacer mis cositas y que sea, bueno, a ver qué puedo hacer con ellas. No, o sea, yo lo que intento es que abramos un poco la mente, que tengamos una visión un poco más completa. Y lo importante, lo interesante es que tenemos manera de abordarla, tenemos marco, no estamos perdidos, no empezamos de cero. Tenemos marcos con los que empezar a trabajar de una forma ordenada, guiada, secuencial, porque no, bueno, pues como digo, no es algo que tengamos que hacer cada uno desde su ámbito. Y tenemos como marco la competencia digital. Yo le añado crítica, ahora veréis por qué. Pero la competencia digital en sí misma ya tiene un componente crítico, no debería ni ponerle el apellido, no lo necesita. La competencia digital está muy desarrollada, tenemos el marco, el DIGCOMP, que tiene unos capítulos estupendos por niveles, bueno, con secuencias, con preguntas, con fórmulas para abordarlo desde el punto de vista de las competencias, de las habilidades y de las actitudes. El poder enfocar la IA, en este caso porque estamos hablando de la IA, cualquier tecnología, desde el punto de vista del uso, el con IA, pero más allá del con IA, básicamente, porque si no nos vamos a quedar solo con eso, que competencia digital es usar la IA. Y eso es importante, pero tenemos que trabajarla también desde el conocimiento. Sobre la IA hay que trabajar, hay que conocerla. Necesitamos conocer algunas claves. Y el para la IA, para vivir en un mundo con IA. Las bases del pensamiento de la competencia digital es el pensamiento crítico. Esto hay que entrenarlo, no viene de serie. Hay que hacer ejercicios con los alumnos en el aula sobre esto. Hay que entrenarlo, es un gimnasio. No puedes llegar
abdominales y no haces esos ejercicios. Es así, hay un esfuerzo que tenemos que organizar, tenemos que llevarles a hacer ese esfuerzo. Ese pensamiento crítico y, si nos quedamos con la CR como juego visual y la expresión creativa, tienen que estar las dos partes, porque alfabetizar es leer, pero también es escribir. Es decodificar, pero es codificar. Y la competencia digital es esto, es trabajar la parte de pensamiento crítico y de expresión creativa. Con esas claves sí que podremos ir a la IA, buscar la IA, incorporar la IA a fondo, trabajar mucho con IA, más IA en el aula, pero una IA bien iluminada, bien abordada, pero una IA como impulsora, como esa levadura que realmente sea un apoyo a la receta que nosotros escribimos, con masa madre, con sus ingredientes, pero que nosotros dirijamos. Y la IA al servicio de, y no al revés, no ir detrás de ella con el paso cambiado. Y ahora sí que de verdad termino. Otra cosa que necesitamos, súper importante, lo dejo solo con este concepto, son acuerdos. Acuerdos de todo tipo. Acuerdos supranacionales, llamémoslo regulación, da igual, acuerdos. Necesitamos acuerdos en nuestro ámbito, acuerdos a nivel institucional, a nivel organizativo. ¿Cuál es la política de nuestro colegio, de nuestro centro, con respecto a la IA? Hablemos de ello. ¿Qué sí y qué no? ¿Cómo y por qué? Y lleguemos a ese acuerdo. Acuerdo transparente, acuerdos con nuestros alumnos. ¿Qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? ¿Con qué lo hacéis? Hay que hacer que se declare, que aparezca, que emerja, que el traje del emperador nos lo pongamos todos sin complejos, pero de una forma acordada, como digo. Y estas son las últimas ideas para cerrar un poco el bucle. Que educar es siempre revelar costuras. Esta promesa del seamless y que no nos demos cuenta, que todo sea fluido, no, es que precisamente educar es que se vean esas costuras, esas fricciones, poder hablar de ellas en el aula, a los distintos niveles. Dependiendo con qué edades trabajemos, podemos traer este debate de la IA, porque los niños lo entienden, lo están viviendo y tienen también un conocimiento sobre ello. Aprovechémoslo y llevémoslo a ese diálogo. Que aprender, o sea, lo que tienen que hacer ellos, el aprender es superar fricciones. Las fricciones hay que pasarlas y hay que organizarlas. Y ese entrenamiento hay que hacerlo. No puede ser todo, ¿no?, así como que no nos damos cuenta, ¿no? Es que aprender te tienes que dar cuenta de que estás aprendiendo. Es fundamental. Si no, no hay aprendizaje. A lo mejor has aprobado con una trampa, pero no has aprendido, seguro. Y que la escuela es ese lugar para cruzar esos umbrales. Es el espacio y tiempo que tenemos, que es maravilloso y que es fundamental que esto lo abordemos y que lo trabajemos en conjunto con esos acuerdos y con esta visión un poquito amplia. Y ahora sí, con esto termino. Muy bien. Y hablamos. Si te parece, Tiscar, aunque vamos un poquito retrasados, pero nos sentamos 5 minutitos. Sí, claro. Bueno, primero recordaros que tenéis un QR dentro de la tarjeta de la acreditación para poder lanzar preguntas y, bueno, así hacerlo de una forma un poquito más ágil. La verdad es que la ponencia muy inspiradora, pero a mí, yo no sé vosotros, pero a mí me estalla un poco la cabeza. O sea, ¿cuántas preguntas sin respuesta? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezamos? Y sobre todo, en nuestros centros educativos se está notando algo esta revolución, y si se nota, ¿en qué se nota? ¿Solo en los cacharros o en algo más? Bueno, son muchas preguntas también las tuyas, ¿eh? Son muchas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Como decía, empezar por identificar la cuestión ya me parece un buen comienzo. Tener sensibilidad ante estas cuestiones, intentar ampliar la mirada, ¿no? Que no nos quedemos en, yo como docente ya, o sea, solo pienso en el aula y en herramientas. ¿Qué puedo hacer con IA? Esa pregunta está mal enfocada. Si partimos solo de esa y no nos hacemos otras antes,
yo diría que vamos mal. Y una vez que tenemos por lo menos esa intención, esa curiosidad, ese interés, acercarnos al marco. El marco es un buen lugar, puede haber otros, pero como ese lo tenemos todos muy a mano. El DICCOM, que habla de inteligencia artificial, que lo estructura, que nos hace preguntas para que nos hagamos, del tipo, ¿esto que voy a hacer lo podría hacer sin IA? ¿Qué es sustantivo para que lo haga con IA? Vale, tengo en cuenta, voy a utilizar datos, ¿de qué tipo de datos? ¿Dónde los voy a poner? Es como hacernos como una checklist, como para entrenarnos también nosotros en tener esa sensibilidad más o menos educada en lo que hacemos, por qué lo hacemos. Al final son preguntas socráticas, que no es nada nuevo en el horizonte, pero ¿qué voy a resolver? ¿No? ¿Qué objetivo pedagógico voy a resolver? Que es una pregunta de base. Siempre es un buen comienzo. ¿Para qué? ¿No? Y entonces, ¿cómo? Y ya irás buscando y cogerás lo que te interese, pero cuestionarte el para qué y por qué. Sí, nos preguntan qué debiéramos hacer en un centro educativo para integrar la IA de una forma ética, realista, sostenible. Yo creo que igual tiene que ver un poquito con eso de los acuerdos que decías. Sí, muy importante. sí, es partir por lo menos desde desde la sensibilidad, de tomarnos muy en serio el tema y sin miedos ni prejuicios, porque al final eso no nos va a ayudar, nos va a paralizar más que otra cosa, pero siendo conscientes de que es una revolución silenciosa que ya está, o sea, es esa capa de grasa, esa mancha de aceite que ha penetrado, que está en nuestros alumnos, en sus cabezas, pues de ahí empezar a extraer información. Es un buen punto de partida. ¿Qué están haciendo? ¿Qué piensan? ¿Qué necesitan? ¿Qué creen? Escucharles y luego eso confrontarlo también con nuestras necesidades como docentes y de ahí ver a qué queremos llegar, qué sí y qué no, qué herramientas autorizamos, cuáles recomendamos, si queremos hacer un protocolo de, si se quiere utilizar X, pues que se comente, ¿no?, por este canal, lo estudiamos, en fin, como dar opciones para que pueda emerger, para que no sea esa vergüenza oculta que nos da miedo decir que utilizamos IA porque parece que hacemos trampa, lo digo como profesionales, ¿no? Puede ser. O el alumno no quiere decirlo porque piensa que le van a calificar mal o le van a suspender porque es también trampa. Bueno, vamos a intentar que haya una estructura, un medio para ponerla encima de la mesa. Y luego ya ordenarla, pero primero hay que ponerla encima de la mesa. Esto existe, la verdad es que entre nosotros existe un poco esta idea de que parece que el que utiliza IA pues hace de alguna forma trampa, cuando estamos utilizando todos IA de una u otra forma. Por lo cual yo creo que también es muy importante eso que tú decías, sacar a la luz, pues estamos utilizando la IA y estamos utilizando la IA con sentido, ¿no? Con sentido y siempre también igual interesante con un plan B. O sea, es muy, muy positivo, además de utilizar la IA con ese sentido, pues tener un plan B por si todo falla, que en algunas veces también todo falla. De hecho, nosotros hoy hemos incluido un plan B dentro de vuestra bolsa, no sé si lo habéis visto, dentro de la mochila. ¿Habéis visto la radio analógica? Pues es un plan B fantástico, que nos dimos cuenta en el apagón que el plan B siempre lo tenemos que tener ahí. Yo creo que en esto nuestros centros siempre son expertos, ¿no? En que por sí, vamos a intentar. Pero bueno, sacar a la luz por una parte y por otra parte decir, pues no todo es IA, ¿no? No todo es IA, no todo es IA. Así como decía, creo que vuestra presidenta, ¿no? Sí, Encarna. Cuando decía que lo importante y lo que queda es una mirada, una palabra, un gesto, es que es verdad, es que el tiempo de la escuela, o sea, ese lugar para cruzar umbrales, que es donde transitamos y nos convertimos también en otras personas,
es un recurso maravilloso que nos podamos dar de ese tiempo y espacio para estar juntos y para crear esos vínculos que son los que luego favorecen el aprendizaje. Por eso también incidía en, ojo con la personalización. Si es personalización igual a aislamiento, no. Personalización combinada con... Todo eso hay que cuidarlo. Y por eso el plan B es fundamental también, porque si pensamos que todo lo tenemos que sostener con tecnología, pues claro, y eso ya lo hemos vivido con un apagón y lo podemos vivir con muchas situaciones, porque no dejan de ser sistemas también propietarios, que tienen un coste, que tenemos que ser capaces también de poder proveer una educación de calidad en otros contextos. Y tener el plan B me parece una idea, vamos, necesaria. Sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero yo creo que voy a intentar resumir todas en una, con lo cual seguramente lo haré mal, pero vamos a intentarlo. Todos tenemos la sensación de que va todo muy rápido. O sea, nos formamos en algo y ya estamos en la siguiente. Cuando uno va a aplicar algo, ya hay algo más novedoso. Entonces, ¿en qué nos formamos? ¿Qué hacemos? O sea, hay dos opciones. Una, decir, bueno, pues mira, no me formo a nada porque voy a llegar siempre tarde. Y otra, bueno, ¿cuál es la base que crees tú que debe tener el docente para intentar afrontar todos estos cambios, ¿no? Pues la base, yo vuelvo a la competencia digital, porque la competencia digital docente, que también está estructurada, está pautada y te da un andamiaje para poder conectar, ¿no? Puntos y entender qué tiene que ver la IA con otras tecnologías, cómo lo relacionas tú dentro de tu necesidad profesional. Y eso yo creo que es un punto, o sea, por lo menos es un plan, ¿no? Es un plan y es un mapa para que tú puedas ahí ver dónde estás, qué te falta, con qué podrías complementar. Y luego, aparte del mapa, entornos como estos creo que son muy útiles por el carácter social que tienen de sentirte en comunidad como profesional, y por otro porque tienes a otros compañeros que han hecho pues un camino, que ya han pulido un ensayo-error, han probado cosas, intercambian unas buenas prácticas que a ti te sirven para acelerar también tu proceso, para que no tengas que transitar por lo mismo. Ya te están dando pues unas pistas para que puedas dar un salto, ¿no? Transversal, a lo mejor en esa ruta programada, pues tú puedes cambiar de casilla como más fácil, de una manera más fácil. Bueno, muchas gracias, Tíscar. Un placer, pero no queremos comernos el tiempo del café. Si os parece, como nos hemos retrasado 10 minutos, pues venimos 10 minutos más tarde, sobre las 12 menos 20, e intentar ser puntuales. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Vosotros. Gracias. Pues tomamos un café que nos lo hemos ganado, creo. Venga.